estaremos abordando la situación y el problema de los plásticos en América Latina y el Caribe. Todo esto en conmemoración del Día Internacional de los Desechos Cero. Pero antes de comenzar con el webinario, quiero dar una brevísima explicación de el por qué estamos conmemorando este día. Y es que durante el Día Internacional de Cero Desechos, se invita a todos los Estados miembros y a las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, la juventud y todas las demás partes interesadas a participar en actividades encaminadas a generar conciencia sobre las iniciativas de cero desechos a nivel nacional, local, regional y sobre su contribución a lograr un desarrollo sostenible. Es por ello que hemos decidido llevar a cabo este webinario en el que tenemos como objetivo iniciar conversaciones y reflexiones sobre la problemática del plástico en América Latina y el Caribe, en el marco del Día Internacional de Cero Desechos. Lo que buscamos en esta sesión de webinario es promover la colaboración y el intercambio de saberes, de ideas, de expertos, líderes de opinión y representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes de la región. Quien les habla en este momento y quien estará como su moderadora el día de hoy, Dalia Márquez, actualmente secretaria general de la organización Juventud Unida en Acción y también co-coordinadora global para el grupo principal de mujeres ante el PENUMA. Dicho esto, les comento que tenemos un panel bien interesante y bastante integral el día de hoy. Y voy a comenzar a presentar a nuestro primer panelista del día. A continuación, les presento al abogado, el señor Andrés del Castillo. Andrés es abogado principal del Programa de Salud Ambiental de Ciel, que apoya la creciente campaña para abordar los impactos de la producción, el uso y la eliminación de plásticos en todo el mundo, incluida la obtención de un mandato dentro de las Naciones Unidas para negociar un nuevo acuerdo global para abordar la crisis plástica. Asimismo, cabe destacar que Andrés es abogado y miembro del Colegio de Abogados de Colombia. Llegó a Ciel con más de 8 años de experiencia en la participación de instituciones de monitoreo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y negociaciones ambientales multilaterales, así como varios años trabajando en el sector privado y la ley de seguros. Andrés es un apasionado en reducir las desigualdades en el mundo y trabajar con las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es un experto en derechos de los pueblos indígenas con una sólida formación en cambio climático, medio ambiente, empresas y derechos humanos. Su trabajo anterior incluye una combinación de asesoramiento legal y compromiso estratégico con organizaciones como la Unión Europea, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial. Bueno, dicho esto, bienvenido, estimado Andrés. Es un gusto y un honor para nosotros contar con su participación en este webinario. Así que el derecho de palabra es todo suyo. Muchas gracias, Dalia. A todos ustedes. Ahora estoy compartiendo pantalla. Espero que puedan ver una presentación para que sea un poco más visual mi intervención y podamos conmemorar este día, que es la primera vez que se conmemora como Día Internacional de Basura Cero. Y a veces el título de las presentaciones es el mensaje que quiero enviar, y hoy en diferentes presentaciones estuve viendo que había una confusión entre o una cooptación de la palabra basura cero, que viene más de un movimiento de abajo
de ciencia ciudadana y de movimientos más locales hacia la confusión de que se trata de economía circular. Y no, el movimiento Basura Cero y las formas y los sistemas de basura cero van mucho más allá de la llamada economía circular, aunque tienen características que se le parecen, ¿sí? Y quiero comenzar resaltando que esto no es nuevo, inclusive que desde la Convención de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos tóxicos y otros desechos, se dice en la parte preambular que la mejor manera o la manera más eficaz de proteger la salud humana y el medio ambiente contra los daños que entrañan tales desechos consiste en reducir su generación al mínimo desde el punto de vista de la cantidad y de los peligros potenciales. Esto yo creo que también es una base jurídica y legalmente vinculante que es necesario tener en cuenta. Ya existe en uno de los acuerdos más ratificados a nivel de químicos en el mundo. Entonces, esa es la primera reflexión que tengo. Lo segundo es ya existe una resolución, que es la resolución 77/161 de diciembre de 2022, donde se establece el Día Internacional de Basura Cero, pero también acá se resaltan varios aspectos, como ya lo resaltabas tú. El primero de los aspectos es que se invita también a la sociedad civil a que participe con estas acciones, y aplaudo esta iniciativa, y desde CIEL aplaudimos esta clase de eventos y siempre los vamos a poner como prioridad para nosotros. Lo segundo es que en este documento se reconoce se hace hincapié en la importancia de la resolución que se presentó el año pasado y que se adoptó para tener un mandato de negociación hacia un acuerdo vinculante sobre plásticos, ¿no? Que hablaré enseguida, pero también se hace un llamado a incentivar los modelos y los sistemas de basura cero. Y esto es importante hacerlo porque hay varios aspectos de esta resolución que aún no son muy conocidos, porque es una resolución que se adopta un poco 4 días antes de Navidad, ¿no? Y acá quiero comenzar con una reflexión de un artículo que presentaba Bloomberg después de la presentación de uno de los reportes más importantes que que hace previsiones de cuánto petróleo y gas se debe utilizar en Estados Unidos en 2024. Y el reporte finalmente concluía que si bien va a haber una reducción de la utilización del petróleo para fines de gasolina por los vehículos electrónicos, más o menos la reducción va a ser de 600,000 barriles por día. En Estados Unidos va a haber una aumentación de 700,000 barriles por día que van a estar destinados a la producción de plásticos. Entonces, ya con esto enmarcamos un poco la discusión hacia lo que significa el tema de plásticos, que va más allá de un tema de manejo de desechos, aunque es una parte importante. Y es el reconocimiento de que plásticos finalmente son combustibles fósiles, y esto lo dijo la más alta instancia de la diplomacia internacional, Antonio Guterres, al finalizar la primera ronda de negociación de las discusiones sobre el próximo tratado de plásticos, y lo enmarcó como un vector de las tres crisis planetarias: la biodiversidad, el clima y la contaminación, y incluyó el tema de derechos humanos también ahí. Y aparte de instar a los países a que se mire más allá de los residuos, y lo que se va a hacer es cerrar el grifo del plástico, ¿no? Y acá me voy a detener un poco más en lo que significa el ciclo de vida completo de los plásticos, y empezando por medidas corriente arriba, que son conocidas como upstream, después corriente media o midstream, y corriente abajo, downstream, en la cuales tenemos unas fases del ciclo de vida desde el abastecimiento, ya sea por la extracción de materias primas orgánicas o inorgánicas,
después una fase química donde está la producción de los bloques de construcción, a los que es a través del craqueo, la gasificación, y con eso se obtienen los químicos básicos, que es etileno, estireno, cloruro, BTX, cloruro de vinilo, por ejemplo, es lo que es uno de los precursores que se encontraron en el descarrilamiento del tren en Ohio en febrero de este año. Y se utiliza en su mayoría para la producción de plástico PVC. Después del tema el primer paso en la producción, entendemos que existe también un procesamiento químico y allá ya empezamos a hablar de polímeros y de aditivos. Las estimaciones, según un nuevo reporte de Naciones Unidas, es que no son 10.000, sino ya son más de 13.000 los químicos que se encuentran dentro o se utilizan en las diferentes composiciones plásticas. Y de esos, 25% son de preocupación. Después una fase material, que ya es la fabricación de diferentes materiales o la composición y el moldeo que se utiliza para el producto final. Y después la fase de desmaterialización, que es el tema de la gestión de residuos. Pero como lo decía desde el comienzo y como ya se reconoció en el convenio de Basilea, la mejor manera de prevenir los residuos es no creándolos en primer momento. Entonces, por eso se hace mucho énfasis en esta distinción entre materia prima de plásticos, precursores plásticos y materiales plásticos, donde deben enfocarse las medidas de control y las obligaciones del futuro tratado. Pero para eso tenemos que tener una definición de qué se entiende por contaminación por plásticos que nos permita enmarcarlo dentro del ciclo de vida y no limitarlo a simplemente un tema estético de la introducción de un contaminante en el medio ambiente físico, sino en términos generales todas las emisiones, peligros y riesgos resultantes de los plásticos durante su ciclo de vida completo, incluida la extracción de materias primas, producción, uso, gestión de residuos y liberación. Eso es lo que entendemos por contaminación por plásticos. Ya para ir un poco más hacia la parte procesal, quiero hablarles de un poco de lo que, una línea del tiempo que se desarrolló en para temas de lo que ha pasado también con pueblos indígenas, y cómo el tema de los plásticos puede afectarlos a ellos de diferentes formas, inclusive si lo que se busca como solución es reemplazar un producto por un producto y no se piensa más holísticamente reemplazar productos por servicios, que eso está en el corazón de las medidas de sistemas de basura cero, reemplazar productos por servicios más locales. Y dentro de esta línea del tiempo entendemos también que el año pasado se realizaron 2 reuniones, una de preparación para que se realizó en Dakar y otra de negociación que se realizó en Punta del Este, en Uruguay, en noviembre de 2022, en la cual se decide trabajar en 2 clusters o 2 grupos, uno más sobre aspectos sustanciales y otro sobre aspectos más de medidas de implementación, y se le pide al PNUMA de elaborar un documento que contenga los elementos o liste los elementos y las obligaciones y las diferentes medidas que el futuro tratado debería tener, ¿no? Acá pueden ver un poco dónde nos encontramos ahora, que es un poco antes de la segunda ronda de negociación que va a tener lugar en París en mayo de 2023. Y esperamos en las próximas semanas tener este documento del PNUMA, que sea un documento gravitacional y permita a los estados discutir a profundidad de cuáles son los elementos que deben incluirse en un futuro borrador del tratado, que esperamos que esté listo para finales de noviembre, cuando se negocie por tercera vez este tratado internacional sobre plásticos, sabiendo que existirán otras
rondas de negociación hasta llegar a la quinta, que es en diciembre de 2024. Posteriormente se tendrá una conferencia diplomática para adoptar y firmar el texto. Muchas veces se dice que esto se está negociando en tiempo récord y se le quiere disminuir la ambición, pero la interpretación que le damos nosotros es que se está negociando en tiempo récord por la urgencia del problema, no porque necesitamos tener algo que no sea ambicioso. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y como lo había comentado un poco antes, el tema petroquímico es un poco el motor de la demanda de petróleo en el mundo, y esto va a crecer en los años a venir. Y hay una relación directa entre plásticos y cambio climático, lo que va a producir que el presupuesto de carbono en los próximos años pueda alcanzar hasta 13% si no se controla la producción, que va a triplicar también. Vamos a pasar de 400 millones de toneladas que se producen anualmente a 1.200 millones de toneladas de aquí a 2050. Y acá un poco para ponerlo en contexto con América Latina, en América Latina la producción mundial de plásticos está alrededor de 4%. Quiere decir que muchas veces los países son importadores netos de plásticos para su posterior conversión. No quiere decir que no exista empresa, industria y que no esté creciendo también esto, pero no es el lugar donde la capacidad está o las inversiones están llegando para nuevas plantas. Quiero un poco cerrar la presentación diciendo que existen diferentes manifiestos y coaliciones desde la sociedad civil y pueblos indígenas y otras partes interesadas y derechohabientes, y otra que es una coalición y un manifiesto desde la comunidad científica. Y ahí dejo los datos de mi compañera si quieren más información. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por esa excelente presentación en la que además nos permitiste tener una perspectiva general de lo que viene en cuanto a la línea de tiempo de este proceso de negociaciones tan importante, en el que, de hecho, hay que reconocer que no es algo que se dio de la nada, sino que es un trabajo que organizaciones como Ciel y otras organizaciones han estado forjando para que hoy día sea una realidad la negociación de este tratado. Me puedo ir al año 2017, cuando por primera vez en una UNEA se comenzó a hablar específicamente de esta iniciativa como un ideal, y finalmente en la UNEA 5.2 se convirtió en un hecho, y ya hoy estamos en esas negociaciones en las que es tan importante que estemos involucrados y que participemos. Entonces, dicho eso, vamos con nuestro segundo panelista de esta sesión. Para mí es un gusto presentarles a Andrés Arias. Él es un investigador del Instituto Argentino de Oceanografía. Además, es profesor de la Universidad Nacional del Sur. Es miembro del GESAM de UNEP, WG40, plásticos y microplásticos en el océano. Así que, Andrés, el derecho de palabra es todo tuyo. Muchas gracias, Dalia. Voy a intentar compartir, a ver, toda la pantalla. Y vos me decís si se está viendo ok, por favor. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno, Sí se ve. vamos a ver si... Gracias, bueno, muchas gracias. Y vamos a empezar a hacer un breve repaso de algunas cosas, que algunas son muy conocidas, quizás algunas otras no. Bueno, este es un poco el documento de la contaminación a la solución. Decime si pasan las diapositivas, Dalia, si está todo ok, si no, vemos. De la contaminación a la solución, que es un documento generado por Naciones Unidas y en la cual participamos, me tocó participar en el Comité Científico Asesor. Fue presentado en la UNEA que terminó
con la aprobación del inicio de la mesa de negociaciones del tratado. Y es un trabajo que comenzó en 2018 y se publicó en noviembre de 2021. Voy a presentar algunas conclusiones las cuales transmitimos en este documento, que es un documento bastante global en términos de su composición, en términos de los autores y en términos de la cantidad de científicos involucrados, ¿no? Bueno, como decías, también me toca estar de este lado, en este grupo, también asesor de algunos organismos multilaterales, que es el Grupo 40 del GESAM, que trabajamos sobre la basura marina, aspectos de basura marina plástica específicamente y microplásticos, ¿no? Y siempre que hablamos de plásticos, me gusta esta regla de la sostenibilidad, presentarlas, ¿no? Y específicamente todas las conocemos, todos los que estamos en ambientes y algunos quizás ya hablamos de pequeños de estas reglas, pero esta que es clave, ¿no? Que ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Bueno, esto es algo que como humanidad hemos empezado a quebrar desde ya hace bastante tiempo, ¿no? Este es un esquema que habla de los límites planetarios, ¿no? De cuáles hemos superado. Hay 9 límites planetarios, y ahí vemos como en naranja, esta diapo es de un trabajo de 2015, ¿no? En el que hay 2 límites planetarios. Uno tiene que ver con la cantidad de especies que se han perdido y otro tenía que ver con el ciclo de nitrógeno y fósforo. Pero esta situación de 2015, en la que faltaba mucha información, fue actualizada, porque lo que sí seguimos haciendo, y como recién bien mostraba Andrés, es producir una inmensa cantidad de entidades químicas nuevas, ¿no? Esta es la producción química global, de cantidad ahí le sigue la de plásticos en naranja ahí abajo, y bueno, ahí vemos también la producción de principios activos de pesticidas. Todo va en su vida, todo va en un ritmo hacia un límite infinito para un planeta que es definitivamente finito, ¿no? Ahí dice 350.000 diferentes tipos de químicos que se están manufacturando, ¿no? Actualmente. Andrés nos mencionaba que hay alrededor de 13.000 específicamente para lo que es la industria del plástico, y este es el mapa actualizado de los límites planetarios. Hemos roto varios, entre ellos el que estamos hablando y que convoca hoy, que es naturales, prácticamente hoy conocemos como plástico, que en un 99% proviene de combustibles fósiles, ¿no? A ver, creo que toqué algo. Bien. Este es un ejemplo, ¿no? Bueno, los ácidos persulfónicos perfluorados, que están básicamente, este es uno de los límites claros, los PFOS y PFAS, que están presentes en la lluvia que nos cae, en niveles superiores a los que están regulados, por ejemplo, en el agua potable. Con lo cual, la naturaleza propia nos dice, sus propias regulaciones ya no sirven. Sus límites legales están superados en el agua natural, en el agua que cae del cielo, ¿no? El agua llueve, las partículas están cargadas de estos compuestos, y definitivamente acá vemos los niveles europeos y los niveles de la US-EPA, de los PFOS y PFAS, y vemos que el contenido en agua de lluvia lo supera ampliamente, incluso en zonas rurales. Un poco de pesticidas, acá vemos lo que es Sudamérica y Caribe. En este azul intenso, que es más de 5 kilogramos de pesticidas por hectárea, estamos acá batiendo récords. Estos son estadísticas de la FAO, y también es rompiendo esa segunda regla de la sostenibilidad, que también empezamos a romper en el paradigma de los plásticos. Esto comienza un poco de historia en la década de los 50, no en la síntesis de plástico que se conocían hace 50 años, por lo menos desde 1950, pero sí en forma masiva. Hay razones que tienen que ver con geopolítica, razones de geoeconomía, pero la vida descartable, ¿no? De throwaway living, ¿no? Comienza el marketing, comienza este tipo de ingeniería para comenzar a consumir los plásticos de forma desenfrenada. Acá, no tan lejos de nuestra actualidad, cuando ingresan este tipo de bolsas, ¿no? Y acá
Pepsi presenta su nuevo envase plástico de 2 litros, liviano, resistente. Más liviano que el vidrio, el nuevo envase de Pepsi con más capacidad. Tiene tapa rosca y es descartable. Pero lo mejor es que es liviano. Si es descartable, es más práctico, más canchero, más fácil. Pero bueno, con un concepto, introduciendo un concepto de descartable que tenía que ver con que desaparece de nuestra vista y ya no es un problema. Y en realidad estábamos generando una gran ola que hoy, en la cual nos tiene hoy envueltos y que nos presenta este tipo de escenarios, ¿no? Me toca trabajar en el medio oceánico, en el medio costero, en las vías acuáticas, y es donde encontramos este tipo de escenarios, ¿no? Basura flotante, desechos, en un 85% están constituidos por plástico, el cual va a degradarse definitivamente, pero no va a desaparecer, va a fragmentarse en plásticos más pequeños y que los científicos categorizamos en diferentes nombres que tienen que ver con los macro, meso, micro y nanoplásticos, ¿no? Ahí vemos diferentes plásticos, microplásticos secundarios y mesoplásticos, y acá estamos llegando a una escala cada vez más pequeña, ¿no? Acá lo que vemos es un ovillo de microfibras, al lado de los pequeños organismos del mar que se llaman, es lo que integra la fracción zooplanctónica y los copépodos, básicamente en este caso. Podemos ver tipos de escenarios en zonas costeras o en la zona de y sí, esta es la tasa de producción mundial actual, alrededor de 400 millones de toneladas, la cual sigue esa curva de producción de químicos que parece que va hacia el infinito, sobre un planeta que tiene límites y sobre un planeta del cual esos límites han sido excedidos, ¿no? Pero hay un científico ruso, en 1700, que nos dijo, básicamente, en un sistema aislado la materia no se crea ni se destruye. Entonces, ¿dónde están esos plásticos que desde 1950 se comenzaron a sintetizar hasta el día de hoy, que acumulan 9.200 millones de toneladas? Este es el acumulado de toneladas de plástico que se han producido. Solo un 32% está en uso, ¿en qué? Bueno, en estructuras, en caños, en cables, en industrias, pero un 60% ha sido descartado, y esto es 5.000 millones de toneladas. Hemos producido más plástico, hemos fijado más carbono en productos plásticos que el contenido de carbono en el reino animal, ¿no? Un 10% ha sido incinerado, lo cual tiene otro tipo de problemas ambientales, por supuesto, además de la emisión de gases de efecto invernadero, la emisión de otro tipo de compuestos tóxicos, y solo un 8% ha sido reciclado de esos 9.200 millones de toneladas, da un 8%, lo cual rompe un poco este mito de que el plástico, un mito urbano, que el plástico es un producto realmente fácil, canchero, fácil de manejar y reciclable, amigable con el ambiente, pero no lo dicen así los números. Un 8% es un número bajísimo y una producción de nuevo de 400 millones de toneladas de plástico, en su gran mayoría plástico virgen, bueno, da cuenta que este proceso no está funcionando. El modo en que lo estamos produciendo no funciona. ¿Qué pasa cuando estos plásticos entran al océano? Bueno, empiezan a sufrir lo que sufren las diferentes partículas bollantes en el océano, van a terminar siendo arrastrados si están en las costas por los procesos costeros, o si no, procesos de media escala o procesos de grande escala, hasta llegar a ser arrastrados hasta los giros oceánicos, un poco lo que comentábamos, para tener este tipo de escenarios. Bueno, este es
Estos son los escenarios que por supuesto que están totalmente alejados de la vista cotidiana, pero es un poco lo que está pasando tanto a nivel macroplástico, como es la basura que veíamos ahí, como a nivel meso, como a nivel micro y como a nivel nano. Por supuesto que tenemos en nuestras predicciones incluso podrían ser peores, porque, por ejemplo, tanto el tereftalato de polietileno como el PVC son más densos que el agua de mar. Por lo tanto, es muy probable que no estén flotando, no estén en la columna, estén en el fondo y no los estemos contando en los stocks que tenemos calculados para las vías marinas y para las vías acuáticas, ¿no? También los científicos muestreamos la mayoría de las veces con redes. Bueno, el 60% de los microplásticos los perdemos, son demasiado pequeños para esas redes, y es un poco lo que también estamos diciendo acá en este trabajo que publicamos el año pasado, ¿no? Acá tenemos como una escala, ¿no? Meso, micro y nanoplásticos. Los científicos comúnmente medimos desde esta línea hacia allá y estamos perdiendo toda esta gran cantidad de partículas que son micropartículas, que son además masivas. Estamos hablando de microfibras que vienen de una gran industria masiva a nivel global, que es la industria textil, por ejemplo, todos los desechos de los lavarropas, o, por ejemplo, las partículas que provienen del desgaste y del rodamiento de los vehículos, ¿no? Las tire wear particles. Una rueda común, un neumático común pierde 1 kilogramo de masa en su vida útil, un neumático de camión 8 kilogramos. Bueno, ¿dónde está esa masa? Según Lomozonov, en algún lado, probablemente en vías de ir a las vías acuáticas, ahí es donde está. Las plantas de tratamiento no pueden definitivamente retener partículas tan pequeñas. Estamos hablando que incluso las mejores, las que tienen tratamiento primario, secundario, terciario, de varios tipos, definitivamente no pueden retener partículas tan pequeñas, y alrededor del 44%, ¿no?, de las aguas negras llegan a los cuerpos acuáticos sin tratamiento. Este es otro escenario a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, bueno, todos los días microfibras y micropartículas están impactando en nuestros sistemas acuáticos. Un escenario muy elocuente, como el escenario. Definitivamente hay un manejo que el río, si lo escuchaban, iba por ahí abajo. Este es otro río. Y bueno, la basura, los desechos plásticos, no se crean ni se destruyen. Perdón, muchas veces son muy elocuentes las imágenes, más allá de las palabras. No, acá teniendo una pesca bueno, lindas bolsas de lindos desechos plásticos, casi todos tienen llevadas con flentes de plata de tratamiento o flentes urbanos muy maltratados. Nunca habíamos sacado tanta mugre. Tenemos otro arroyo dentro de Argentina. Bueno, un día común, no, ahí vemos plásticos constantes, micro, macro, meso, que termina, por supuesto, acumulando a ese acervo oceánico y que van a terminar en última instancia en los giros oceánicos. Bueno, definitivamente la basura plástica y los microplásticos presentan amenazas a distintos niveles para los organismos marinos, ni hablar para el hombre, ¿no? Pero en principio para todos los organismos, para toda la biota que vive en el agua, de diferente tipo, riesgos de ingestión, por supuesto riesgos químicos, que seguramente Marina nos va a explicar bastante más sobre este tipo de riesgos. Bueno, transporte de agentes patogénicos, ¿no? Alteración de hábitats bentónicos. Bueno, demasiada evidencia científica sobre reportes, efectos, ¿no? Sobre más de 10.000 reportes tenemos que un 30% de indicadores de producción de enfermedad son disparados por la exposición a microplásticos, ¿no? Siempre hablando de biota marina. Bueno, este es un trabajo que estamos haciendo con el GESAMP. Acá tenemos, por ejemplo, un copépodo que está ingiriendo una microfibra, ¿no? Acá lo que vemos es la microfibra dentro de ese copépodo que la ingiere como si fuera una presa, y definitivamente queda ahogado, choked. Va ese pequeño organismo
va a morir. Y por supuesto que si la biota marina está en riesgo, también lo está nuestra salud. Los microplásticos tienen la capacidad de entrar al cuerpo humano, no solo por la vía digestiva, sino por la vía inhalatoria, e incluso, y un poco más para generarnos un poco más de incertidumbre. Las pequeñas partículas, las más pequeñas de todas, los nanoplásticos, pueden atravesar algunos poros de la piel. Es decir, que pueden incluso ingresar por piel al torrente sanguíneo. Y es así que los terminamos encontrando tanto en el torrente sanguíneo, en la leche materna. Hay algunos trabajos publicados sobre placenta, ¿no? La plasticenta, la primera evidencia de microplásticos en la placenta. Bueno, acá tenemos en breast milk, en leche materna. Sí, ahí están las partículas, algunos procesos que tenemos, que se piensa y que realmente hoy es la infancia del conocimiento científico respecto a la clínica humana, es la infancia. Tenemos muy pocos datos, además de la dificultad sobre la experimentación, obviamente. Bueno, tenemos muchas más preguntas y muchas más dudas respecto a cuáles son los efectos que pueden causar los micro y los nanoplásticos en el hombre, pero sí sabemos que pueden causar varios en la biota marina. Por ejemplo, acá hay una experiencia, ¿no?, sobre peces que consumen Daphnia, que es una especie de alga, y que es alimentada con un alimento que está expuesto a micropartículas plásticas, y acá lo que vemos básicamente es que su estructura nerviosa, cerebral, es afectada cuando es expuesto, por ejemplo, en este caso, a partículas de 53 nanómetros. Cambia el número de giros en su estructura cerebral, ¿no?, el número de huecos en su cerebro, que son los píxeles. Bueno, su comportamiento también cambia, son más lentos para alimentarse, recorren menos distancia para alimentarse, y es solamente por exposición a pequeñas partículas de plástico, ¿no? Bueno, este otro estudio que muestra que ese mismo rango de partículas de plástico está en el agua potable, ¿no? Fíjense, esto es single use PET, PET reusable, y también en aguas envasadas en botella de vidrio, bueno, con la mayoría de las partículas en un rango de 1.5 micrones y menores, es decir, las partículas más pequeñas presentes en el agua embotellada para bebida humana, ¿no? Bueno, existen costos ocultos, otra conclusión, y vamos cerrando, para la economía global. Lo que decimos y sostenemos es que el plástico virgen es demasiado barato, y cuando hay algo que es demasiado barato, significa que hay algo o alguien que está pagando un costo oculto. Y ese costo oculto es el pasivo ambiental que está pagando hoy la naturaleza, los océanos, la salud de los ecosistemas y también la salud humana, ¿no? Hay impacto en diferentes tipos de industrias, además, turismo, pesquerías, acuacultura, que se ven afectadas, ¿no? Por supuesto, este es un cálculo de la ganancia global de plástico. Esto es el mercado del plástico en 2020, 580 billones de dólares. Pero el pasivo acumulado, calculado para ese mismo año, es de 2.500 billones. Es decir, bueno, en la ecuación parece ser virtuosa y hace que esa producción sea disparada hacia el infinito, pero el pasivo que se está generando, y es lo que venimos diciendo y es lo que viene demostrando la evidencia científica, es muy grande, y ahí es donde necesitamos hacer muchas cosas, como las que mostró Andrés y como las que vamos a seguir mostrando a los siguientes oradores. Unas últimas fotos de un caso de los costos ocultos que no están incluidos, ¿no?, en el precio. Este es el Express per cargo, que es un barco de transporte que es sobre las costas de África. Ahí estamos cerca de Sri Lanka. Bueno, intenta ingresar con problemas. Ese humo amarillo es ácido nítrico, tenía un derrame de ácido nítrico en uno de los containers, transportaba diferentes químicos. No puede ingresar a puerto porque no se lo permiten, se lo termina permitiendo Sri Lanka, se acerca a la costa y por supuesto que, bueno, hay una explosión, hay evacuación, no hay víctimas humanas, gracias a Dios, pero entre su carga sí llevaba pellets de plástico, ¿no? Acá lo que tenemos es, bueno, una pequeña foto de imagen de la costa, de la playa,
Por supuesto que la biota afectada, comiendo los nardles, los pellets, las micropartículas plásticas de plástico virgen para preproducción, para producción de plásticos de mayor escala. La biota marina afectada, y bueno, por supuesto, esos plásticos que van a ser bollantes van a desplazarse y siguen desplazándose siguiendo la corriente. Bueno, ¿cuál es el costo previsto? Si este costo está previsto en el precio del plástico virgen, definitivamente no. ¿Cuál es el costo para las costas de Sri Lanka y para los sistemas marinos que van a ser expuestos a este tipo de partículas? No lo sabemos, pero hasta el año pasado Sri Lanka había recibido 3.7 millones de resarcimiento y se calculaba que el daño ambiental estaba en 7.000 millones de dólares. Digo, bueno, a veces una imagen cuenta como para calcular dónde estamos parados, cuáles son los riesgos, que es un poco también lo que estamos intentando compilar, cuál es el riesgo de seguir produciendo y de seguir manejando el plástico de esta manera, relacionándonos de esta manera, definitivamente no sostenible, rompiendo esa regla número 2, perdón, de la sostenibilidad que mostraba al principio. Tengo varias más diapositivas, pero quisiera como cerrar aquí como para dar paso a los siguientes oradores y después, si hay algún tipo más de preguntas, poder ir dialogando. Gracias, Dalia. Wow. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta intervención en la que, en efecto, como tú has dicho, muchas veces una imagen dice más que X número de palabras. Y definitivamente las imágenes que nos has compartido, a mí particularmente me han impactado. Desconocía este último caso, lo digo con vergüenza porque pasan tantas cosas terribles que afectan terriblemente nuestro ambiente, que al final siempre es más complejo seguir la pista de todo lo que va sucediendo. Dicho esto, antes de ir con nuestra siguiente panelista del día y adentrarnos un poco más en el tema de la salud y de cuál es el impacto que tienen estos nanoplásticos, estos microplásticos, el hecho de que estemos consumiendo plásticos, inclusive cuando tomamos agua, bebemos agua, ¿qué impacto tiene esto en nuestra salud? Pero antes de pasar a este tema, me gustaría abrir un espacio de preguntas para nuestros dos primeros panelistas. Entonces, si tienen alguna pregunta, sientan plena libertad de levantar la mano, tomar el derecho de palabra y hacer sus preguntas directamente a los panelistas, a Andrés Arias o Andrés del Castillo, o si no tienen la posibilidad de activar sus micrófonos, pueden escribir sus preguntas en el chat y con todo el gusto nosotros vamos a hacer las preguntas directamente a los panelistas. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono y hacer. Adelante. Sí, yo quería saber cuáles son los plásticos más nocivos para la salud humana y también cuáles son las empresas que producen los plásticos más dañinos para el medio ambiente y los seres humanos. ¿Hola? ¿Me escucharon? Sí. Sí, te escuchamos muy bien, Teresa. Gracias por tu pregunta y bueno, ya cualquiera de los dos panelistas podrá responderte. Andrés y Andrés Tocayo, si querés arrancar, pero puedo arrancar y continúa Andrés. En realidad hay como 9 resinas mayoritarias que hoy se producen plásticas. Algunas definitivamente contienen mucha más cantidad de aditivos en su proceso de producción. Muchos de esos aditivos tienen propiedades tóxicas per se para el hombre, por ejemplo los ftalatos o el bifenol A. Marina Fernández, que está como expositora, nos va a iluminar bastante sobre este tema. Hay otras que por su constitución llevan menos aditivos, como el PET. El PET es uno de los que menos aditivos tiene en su constitución y termina haciéndolo más fácilmente reciclable, ¿no? Los compuestos con más aditivos tienen son a su vez más difíciles de reciclar o el producto de su reciclado es más impredecible, ¿no? Y termina siendo un downgrading
en cuanto a su reciclado, pero es difícil decir, bueno, este es el peor para la salud humana, o es difícil decir, nada, apuntémosle a este producto. Lo que necesitamos es definitivamente cambiar el modo en que lo producimos, establecer estándares de trazabilidad en el modo de producirlos, en la cantidad de resinas que se producen y la cantidad de aditivos químicos que se utilizan. Por ejemplo, ¿no? Uno de los caminos de salida. En cuanto a los productores, bueno, parecen muchos, pero en realidad estaba leyendo y hay un par de documentales respecto a eso, en cuanto a la gran producción mundial de plástico. Pareciera que fueran millones o miles, pero en realidad son pocos grandes productores de plástico. En su gran mayoría, y para casi el 90% de la producción plástica mundial, son alrededor de 100 grandes empresas o 100 grandes corporaciones. No son demasiados. Creo que el camino es concertar y lograr un cambio en este paradigma de producción, y Andrés seguramente tiene más para decir respecto a esto, que es quien está seguramente en la mesa de negociaciones, ¿no? Sí, gracias. Y hoy me siento un poco contento de estar respaldado por otro Andrés. Y además por Marina, imagino que va a adentrarse un poco más en detalle del tema de, primero, la peligrosidad, lo dañino o lo riesgoso, ¿no? Porque hay varios grados en los cuales se pueden clasificar los plásticos, y esperamos que el tema se plantea bajo un genérico de químicos o plásticos de preocupación. Ya ahí será alta, baja o media preocupación según diferentes estándares. Y como decía Andrés, sí hay un estudio hecho por Mindoro Foundation sobre los productores de plásticos de un solo uso, y efectivamente también ese mismo estudio dice que son solo 20 empresas las encargadas de producir 50% de eso. O sea, el resto ya sí se distribuye entre 100 empresas, pero en general son 20 empresas, pocas, ¿no? Y creo que ninguna de esas tiene sede en América Latina, si no estoy mal. Pero algo que también se puede considerar de preocupación es la cantidad y el volumen, ¿no? Inclusive a nivel de la Unión Europea se está viendo cómo actualizar un poco estos criterios para saber si los polímeros no entran dentro de la categoría de baja preocupación, y una de las características que se está proponiendo es el volumen, que también causa ciertos problemas. Para eso, desde CIEL, inclusive desde el Movimiento Libérate del Plástico, varios gobiernos inclusive han pedido que en el comité de negociaciones se planteen diferentes controles en la oferta de plásticos, ¿no? Como una medida que debe ser tomada en complementariedad con otras medidas, pero ¿esto qué incluye? Esto incluye, por ejemplo, un techo en la producción o un moratorio, que si bien es cierto el efecto es parecido, la forma de aplicarse es diferente, y para un moratorio, por ejemplo, ningún estado necesita que exista un tratado para eso. Y si no, puede decir, quiero parar de aquí a 2040 y da un espacio obviamente para la transición y todo eso, a 2030, la inversión o de entregar licencias para la expansión de la industria petroquímica. Ese es un ejemplo, ¿no? Inclusive tenemos en la región de América Latina, Panamá, quien hizo un compromiso durante la conferencia Our Ocean hace 2 semanas, de a 7 y a 10 años de reducir en 20% las importaciones de plástico virgen de aquí a 7 años, y reducir en 50% la importación de plástico virgen de aquí a 10 años. Quiere decir que estamos viendo también en el tema legislativo un cambio de paradigma de reducirse a los plásticos de un solo uso, como ha sido el caso, a ir un poco más allá al tema de plásticos vírgenes. Y esto va a seguir avanzando en diferentes regiones, pero lo que se necesita es que sea más armonizado y que no exista
que no exista el carrito de supermercado donde las grandes empresas van a un mercado donde sí lo pueden hacer. Entonces, ahí yo creo que el tratado podría tener una función específica de armonización. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés del Castillo y Andrés Arias. Me gustaría saber si hay otra pregunta que deseen hacer. No veo preguntas, no veo manitas arriba. Entonces, con esto podemos pasar a nuestra siguiente panelista, quien va a adentrarse un poco más en lo que es el tema de la salud y cuál es el impacto que tienen estos plásticos en nuestras vidas, directamente en nuestra salud, que es un derecho fundamental si hablamos desde el punto de vista de los derechos humanos también. Dicho eso, con muchísimo gusto les presento a Marina Fernández, quien es miembro del Instituto de Biología y Medicina Experimental de IBIME, específicamente el Laboratorio de Neuroendocrinología. Ella es magíster, también tiene un doctorado, es investigadora asociada de CONICET en Argentina y estudia específicamente los efectos de los disruptores endocrinos en el sistema neuroendocrino. Para nosotros, al igual que tener a los demás panelistas, es un honor contar con tu participación aquí y el de derecho de palabra es todo tuyo. Marina, bienvenida. Muchas gracias, Dalia, y muchas gracias, Andrés del Castillo y Andrés Arias, por toda la excelente introducción. La verdad es que es un montón, y como también lo dijeron otras personas, y el problema que tenemos entre manos es enorme. Así que, bueno, voy a compartir, déjenme ver, a ver si empiezo desde el principio, como corresponde, sí. Voy a compartir pantalla. Esperen un segundito. Ahí va. Ahí ven mi presentación, ¿no? Sí, Sí. sí la Bien. vemos. Bueno, entonces yo de lo que les voy a hablar hoy es de plásticos, disruptores endocrinos y salud. Como ya dijo Dalia, yo soy investigadora de CONICET, trabajo en el Instituto de Biología y Medicina Experimental y además soy miembro de la Endocrine Society, y a través de la sociedad es como participo del comité de negociación como miembro observador. Bien, ya lo dijeron un poco todos, pero ¿por qué hablamos de plástico? Básicamente el plástico está en todos lados, incluso en lugares donde no pensamos. No pensamos, por ejemplo, que por ser tan barato, muchas veces partes de motores de autos están hechos de plástico. Están en muchos lugares de autos, pero también en motores por su fácil reemplazo y su costo. Están en celulares, por supuesto. Están en contenedores de alimentos. Y a través de ellos nosotros estamos expuestos de distintas maneras. Están en cables porque favorecen la conductividad. Están por todos lados, básicamente. Entre 1964 y 2014, la producción de plásticos se multiplicó por 20, llegando al 2014 a 311.000 millones de kilos de plástico producido, lo cual mostró y llevó a que en los últimos años, hasta el 2018, las publicaciones con respecto al plástico hayan aumentado de manera exponencial. Podemos hablar de publicaciones sobre salud y plásticos, ya vimos contaminación marina por plásticos, microplásticos, objetos plásticos, y llegamos a política y plásticos, y este es en donde estamos ahora, en donde el plástico se ha convertido en un tema político. Tenemos un tema político con respecto a la crisis del plástico, y es por eso que llegamos a un comité de negociación para tratar el tema de la contaminación por plásticos. ¿Por qué a los investigadores que trabajamos en endocrinología, por ejemplo, nos interesa hablar de la contaminación por plástico, de cómo es que llegamos en un laboratorio de neuroendocrinología a hablar de la contaminación por plástico, justamente? Porque los seres vivos estamos expuestos a gran cantidad de contaminantes provenientes de plásticos.
Ya vimos en todo el ciclo de vida de plásticos. Los seres humanos, los seres vivos en general, estamos expuestos a gran cantidad de contaminantes. Voy a mostrar algunas fórmulas químicas más o menos para que vean que algunos de estos compuestos son muy parecidos entre sí. Tenemos, por ejemplo, los bifenoles. El bifenol A fue prohibido en muchos países, sobre todo en lo que tiene que ver con los compuestos o los plásticos que conforman las mamaderas. Se sabe que durante el periodo más temprano de desarrollo, la exposición a bisfenol A causa problemas a largo plazo, y ahora voy a contar un poquito más al respecto. Pero, si bien el bifenol A fue prohibido en muchos países, fue reemplazado por otros compuestos, como el bisfenol S y otros distintos tipos de bifenoles, que tienen, se está investigando, características similares y que no están muy probados y simplemente se reemplazó a un compuesto peligroso por otro. Los alquilfenoles, los ftalatos, que también nombró Andrés Arias, las dioxinas, que son productos de la quema de plásticos, y protectores UV, que se utiliza para proteger los contenidos de los plásticos, como la benzofenona 3, entre otros. La lista completa, o una lista bastante exhaustiva de los contaminantes, los tóxicos presentes en los plásticos, se puede encontrar en el sitio web de Health and Environment Alliance. Hay una lista muy larga, entre la que se encuentra plomo, entre otras cosas, pero no la iba a traer hoy, la pueden buscar en este sitio web y ahí ver todos los contaminantes que podemos encontrar presentes en los plásticos. Pero yo les voy a hablar en particular de lo que son disruptores endocrinos. Los plásticos son una fuente importante de disruptores endocrinos. Nuestro sistema endocrino es el sistema que regula todas nuestras funciones de crecimiento, de reproducción, la función tiroidea, y son sustancias que están en el ambiente, en el aire, en el agua, en la tierra, en alimentos, en productos de uso personal, o sea que no solamente estamos expuestos a través de plásticos, también estamos expuestos o podemos estar expuestos a través de productos de uso personal y otros productos manufacturados que interfieren con el normal funcionamiento del sistema endocrino. Pueden provenir de distintas fuentes, como ya les conté, ahora voy a contarles algunas, y las personas estamos, y los seres vivos en general, estamos expuestos de distintas maneras, incluyendo el aire, la comida que ingerimos y el agua que tomamos, como bien ya nos contó hace un ratito Andrés Arias. Y entre otras cosas, en los plásticos podemos encontrar bisfenoles, como ya les conté, algunos han sido prohibidos, otros no, en plásticos de policarbonato, por ejemplo, en recubrimientos de latas, ftalatos en empaques de alimentos, perfluoroalquilados en antiadherentes, algunos aditivos para reducir la inflamabilidad, y podemos encontrar como producto de la quema de plásticos dioxinas. Un cachito que no me pasa. Ahí va. Y los disruptores endocrinos pueden interferir en sistemas como el tiroideo, que es crucial para el desarrollo del cerebro, en particular durante el periodo fetal, el sistema estrogénico, que es crucial para el desarrollo reproductivo, y sistemas no dependientes de receptores nucleares. El tiroideo y el estrogénico son dependientes de receptores nucleares, mecanismos no genómicos, sistemas de membrana y otras funciones fisiológicas como inflamación y sistemas de reciclado celular, como la autofagia, que es un sistema por el cual las células reciclan sus propias partes celulares, justamente. Bien, y la Endocrine Society, que es la sociedad de endocrinología a la que pertenezco, ha sacado varias guías acerca de
disruptores endocrinos. En particular, esta es una de las últimas, ahora esta guía está en revisión, y es como el consenso acerca de disruptores endocrinos, y en el año 2012, la Organización Mundial de la Salud sacó una guía acerca de disruptores endocrinos y el estado de la ciencia. En particular, en el laboratorio nosotros, en mi laboratorio estudiamos los efectos de componentes de plásticos sobre el sistema endocrino. Nosotros estudiamos, esperen que no me pasa, los efectos del bifenol A, que por eso estaba marcado al principio, que es un monómero de los plásticos de policarbonato, y las benzofenonas, que son filtros UV, sobre lo que es el eje o el sistema hipotálamo-hipofisario. El hipotálamo es una parte del cerebro, muy chiquita, que se encuentra en la base del cerebro, que envía señales a la hipófisis, a la pituitaria anterior, y esta a su vez envía señales hormonales a todas las otras glándulas del cuerpo, al ovario testículo, a la tiroides, a la glándula adrenal, a la mama, entre otros sistemas. Sabemos que la perturbación de este sistema puede alterar, por ejemplo, la diferenciación sexual en ratones, puede alterar la red neuronal de neuronas GNRH, puede alterar la actividad de las neuronas GNRH. Las neuronas GNRH son las neuronas que controlan la reproducción en mamíferos y en otros vertebrados. Puede alterar la pubertad, puede provocar, y este es un trabajo de mi laboratorio, síndrome de ovario poliquístico. La exposición neonatal a bifenol A puede provocar síndrome de ovario poliquístico en la adultez en ratas, y puede alterar la señalización de las neuronas GNRH y alterar parámetros reproductivos. Por otro lado, la exposición a benzofenonas altera también el desarrollo reproductivo en crías de ratas, altera el ensamble folicular en ovario, altera procesos neurodegenerativos, altera la expresión de receptores hormonales en corteza frontal y en hipocampo en ratas, y en un trabajo del año pasado vimos que altera la expresión génica de genes de autofagia y estrés de retículo. Estas son dos funciones intracelulares. Esto lo hacen las benzofenonas en células beta pancreáticas in vitro. Y un tema que es interesante y preocupante es que también, obviamente, nosotros no estamos expuestos a un solo contaminante ambiental, estamos expuestos a mezclas. Y a mezclas que vienen de distintos lados, algunos de los plásticos, otros de productos de uso personal, y que esto puede alterar la fecundidad, puede provocar el nacimiento prematuro, y asociaciones entre ftalatos, parabenos y otros fenoles pueden alterar el timing puberal en niñas y niños, y todo esto se vio en poblaciones humanas. En particular, en el laboratorio lo que vimos es que la exposición neonatal de ratas a BPA promueve la aparición de quistes ováricos y disminuye la cantidad de folículos que aparecen en el ovario. Y estos resultados fueron publicados en estos dos trabajos, en Environmental Health Perspectives, uno en el que vimos lo de los parámetros reproductivos y la señalización de GNRH en ratas, y en el otro las alteraciones en ovario poliquístico. Y después observamos que se vio que los niveles séricos elevados de BPA están relacionados con el síndrome de ovario poliquístico en mujeres. Ahora lo que estamos haciendo en el laboratorio es
evaluar si el BPA y otros disruptores como las benzofenonas, que también son filtros ultravioletas y que se utilizan muchas veces en los plásticos para proteger a los contenidos de los rayos ultravioleta, justamente, pueden alterar la fisiología de neuronas GNRH in vitro. Y este es un trabajo que estamos en proceso de publicar, pero que ya presentamos en distintos congresos. Y bueno, un poco el mensaje que quiero que se lleven es que nosotros estamos expuestos a los contaminantes ambientales y a los disruptores endocrinos a todo lo largo del ciclo de vida de los plásticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta los efectos nocivos, muchos de los cuales ya les conté y solamente me detuve en algunos contaminantes ambientales, en algunos disruptores endocrinos, al momento de hablar de qué hacer con el plástico. Y es importante hablar de todo el ciclo de vida de los plásticos y también reconocer la presencia de estas sustancias tóxicas a todo lo largo de ese ciclo de vida. Y algunos recursos, si quieren ver o quieren leer un poco más acerca de disruptores endocrinos, siempre pueden contactarme o ahora les voy a dejar mis medios de contacto. Por ejemplo, el statement de la Endocrine Society, este artículo de Plastics, EDC and Health, que también está en la web de la Endocrine Society. Y estas son las maneras en las que me pueden contactar si tienen alguna pregunta que ahora no se les ocurra o si quieren seguir hablando de alguno de estos temas. Voy a dejar de Bueno, compartir. muchísimas gracias, Marina, por esa exposición de algunos, tan solo algunos efectos que Algunos, tienen sí, estos disruptores y algunos disruptores, porque sí, son muchos. son muchísimos, y es alarmante. Yo creo Sí, que todos los aquí presentes estamos alarmados porque sí, sabemos que debe haber unos efectos en nuestra salud y sobre todo me genera muchísimo ruido que últimamente se ha estado escuchando mucho este tema de la de cómo a medida que pasan los años se le hace más difícil al ser humano concebir y reproducirse. Y es que sí, cuando vemos todas estas investigaciones, tiene mucha lógica entender que es la exposición constante a tantos disruptores la que cada vez hace más difícil algo que muchísimas décadas atrás era totalmente natural y simple, algo tan básico como la reproducción. sí, Entonces es alarmante. No solo es algo que se ve en estas investigaciones que ameritan demasiada dedicación, sino que también se refleja directamente en el día a día, en la estadística, en las noticias y en nuestros entornos, porque es algo que podemos ver si conversamos con nuestro entorno, amigos, familiares, etcétera. Cada vez es más difícil. Tan solo ese tema, para mencionar uno. Me gustaría saber si hay preguntas, porque ahora abrimos nuevamente un espacio para preguntas. Por acá nos dejan una pregunta en el chat, pero la hicieron mucho antes de llegar al final de la exposición que acaba de hacer Marina, y es si en Bolivia hay avances sobre legislaciones nacionales de plásticos. Y creo que Teresa quiere hacer una pregunta. Si es así, adelante, Teresa. Sí, quería saber si dentro de estos disruptores endocrinos está en todas partes está engordando mucho la gente, ¿no? Y entonces puede ser lo que se llama obesógenos, estos cambios en las hormonas pueden estar relacionados a los plásticos. Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos, si las enfermedades autoinmunes podrían estar relacionadas también a los plásticos, porque estas han aumentado dramáticamente en los últimos años. Gracias. con respecto al tema de los obesógenos, sí,
Por ejemplo, se conoce o se ha postulado el bisfenol A como un obesógeno. Se sabe que animales expuestos durante distintos periodos sensibles del desarrollo pueden desarrollar obesidad en la adultez. Entonces, sí, te diría que se lo ha postulado como un obesógeno. No lo dije, pero sí es además uno de los temas en los que estoy trabajando también ahora, el tema de la interrelación entre la exposición a los disruptores endocrinos y alteraciones inmunes que podrían predisponer a la obesidad. Eso es algo que hay bastante gente que está trabajando en eso. Lo que pasa es que si hablo de todos los aspectos, tengo que tener una hora de exposición más o menos. Y la otra pregunta era enfermedades autoinmunes. Y se sabe que muchos de estos disruptores tienen efectos en el sistema inmune. No sabría decir si las enfermedades autoinmunes pueden ser consecuencia o no, pero seguramente haya gente que está estudiando ese tipo de cosas y te lo puedo averiguar. Si hay alguna relación conocida entre enfermedades autoinmunes y exposición a disruptores. Eso lo puedo averiguar. Pero de la obesidad, sí. Eso es uno de los temas que estoy trabajando ahora. Sí, en efecto, estos son temas que son tan amplios que se requiere de mucho tiempo de sesiones para poder abordarlos, ¿no? Es un tema súper complejo, súper impactante y bastante profundo. No veo más preguntas en el chat. Me gustaría saber si alguien más desea hacer una pregunta tomando el micrófono. Yo ahí voy a dejar mi email por si me quieren mandar la pregunta para que yo la conteste directamente. Sí, Si no tienen muchísimas preguntas ahora. gracias, Marina. Muchísimas gracias y seguro en el transcurso de las próximas horas nos surgirán más preguntas, pero es que yo creo que todos quedamos tan impactados con toda la información que hemos recibido que todavía estamos asimilándola. Procesando. Entonces, es un tema que a cualquiera lo deja impactado. No veo más preguntas de momento. Muchísimas gracias, Marina, nuevamente por esta exposición de tan solo algunos de los efectos que pueden tener los plásticos en nuestra salud directamente y cómo esto impacta absolutamente todo en nuestras vidas. También agradezco a Andrés Arias y a Andrés del Castillo por su participación y antes de ir cerrando, quisiera compartir con ustedes un pequeño video. Ya voy a compartir en pantalla con ustedes. Y luego de compartir el video, pasamos el derecho de palabra a Carmen Capriles para que ella vaya cerrando la sesión. Entonces les voy a pedir un segundito mientras comparto el ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Las Naciones Unidas proclamaron el 30 de marzo como el Día Mundial Basura Cero, y aunque se trata de una gran oportunidad, también existe el peligro de que el concepto basura cero se coopte para promover falsas soluciones o se debilite para centrarse solo en prácticas individuales y estilos de vida. Por eso reiteramos que basura cero es la conservación de la naturaleza, mediante la producción, el consumo, la reutilización y la recuperación responsables de productos, envases y materiales sin incinerarlos, y sin que el fin de su vida útil amenace el medio ambiente ni la salud humana. Para implementar estrategias de basura cero, debemos enfocarnos principalmente en reducir y prevenir la generación de basura,
Esto se puede lograr al minimizar el uso de productos desechables y reemplazarlos por productos duraderos y reutilizables. Distribuir productos sin el uso de envases desechables, buscando materiales fáciles y seguros de reciclar o de reinsertar en ciclos biológicos al final de una larga vida útil. Transformar el sistema productivo para que se fabriquen solo productos con durabilidad garantizada, reparables, realmente necesarios y de materiales biodegradables o reciclables. Promover el desarrollo de economías locales que acorten la distancia entre productores y consumidores. Recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos, cultivando alimentos sanos y libres de tóxicos, reduciendo el desperdicio de alimentos y redistribuyendo los excedentes antes de que pierdan sus cualidades nutritivas. Reconocer el rol y la contribución de las y los recicladores en el sistema de manejo de residuos, proveyéndoles medios para realizar un trabajo seguro y digno. Evitar al máximo el uso de fibras sintéticas en la fabricación de textiles y la sobreproducción de ropa a través de estrategias comerciales como el fast fashion. Gestionar los materiales reciclables de forma local y con recicladores. Detener la exportación de basura, cuando ésta perpetúa el colonialismo, las injusticias y la inequidad. Eliminar la incineración de basura en cualquiera de sus formas de los programas de gestión de residuos. Hacemos un llamado a los gobiernos y a la ONU para promover y adoptar estas estrategias, para comenzar a reparar la relación de la humanidad con el planeta, recuperando la viabilidad de nuestras sociedades en un momento de profundas y múltiples crisis ambientales. Comparte y exige medidas que realmente conduzcan hacia basura cero. Más información en nuestra página web. Bueno, ya con ese video yo me voy despidiendo y les presento a Carmen Capriles, quien ha sido pieza fundamental en la organización de este webinario. Carmen, muchísimas gracias por siempre crear espacios de participación, capacitación y formación para la sociedad civil en el marco de fechas como esta, con el objetivo siempre de incrementar nuestra participación y también informarnos más y capacitarnos. Así que, Carmen, el derecho de palabra es todo tuyo. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias a los dos Andreses, a Marina. Lastimosamente nos faltó un expositor que es Ronnie y Yarvid, que ellos tenían que exponer ya poco más sobre la parte de soluciones. Lastimosamente están en Venezuela y se quedaron sin luz, por eso es que no se conectaron, pero de todas formas creo que la información que hemos obtenido es muy importante y es muy amplia. Y les agradezco porque también es muy importante que contemos con esta información en español para poderla difundir y para poderla compartir. Y gracias por ayudarnos en este esfuerzo de tratar de llegar a la región latinoamericana con este tema que es tan delicado, que nos involucra a todos, que es el tema de plásticos. Estamos formando un pequeño grupo de trabajo de plásticos que esperemos pueda también ayudar a dar continuidad, hacer un poco de seguimiento a lo que pasa en las negociaciones y también de tratar de poner algunas acciones en el tema de, en lo que se puede hacer a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel local. Y también no vamos a desmerecer las acciones que cada uno puede hacer. Sabemos que no es la solución, sabemos que gran parte de la culpa la tienen las grandes compañías que fabrican estos plásticos, pero en ese sentido tampoco vamos a desmerecer las acciones que cada activista tiene para contribuir con este tema de la reducción de plásticos. Por eso es que muchos de nosotros, bueno, nos consideramos reducitarios, ¿no? Reducir el consumo de carne, reducir el uso de plásticos, reducir al máximo el uso de recursos. Algunos con más éxito que otros y hay que valorar esas acciones también, pero hay que seguir con la lucha de exigir políticas, de exigir voluntad política de parte de nuestros gobiernos, especialmente de gobiernos del sur, y apoyar a todos ellos, todos estos expertos que están tratando de poner estos temas dentro de las agendas nacionales e internacionales para conseguir un acuerdo que realmente sea consiga el cambio que necesitamos. Muchas gracias, Dalia. Bueno, muchísimas gracias a ti, Carmen. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas, Marina,
Andrés Arias, Andrés del Castillo, les agradecemos mucho su participación y estoy segura de que seguiremos creando espacios como este para ampliar un poco más sobre cada uno de los temas, ya que este fue apenas como un abrebocas de todo lo que podemos conversar en relación a la temática del plástico como un problema, y también podemos conversar sobre distintas formas para abordar este problema. Ya muchas de esas ustedes las han puesto en práctica, la investigación, la propuesta de prácticas para reducir el uso de plásticos, como retirarlos de las aguas, de los océanos, del mar, el hacer abogacía por estos acuerdos, específicamente este acuerdo que está en negociación en este momento. Ya se está haciendo mucho y se debe seguir haciendo. Entonces, por eso estoy segura de que este espacio es tan solo un inicio de muchos webinarios más que tendremos en torno a esta temática. Les agradezco muchísimo y dicho esto, ya podemos ir cerrando esta sesión. Agradezco también a todos los participantes y le informo a nuestros panelistas que además recibirán un certificado de agradecimiento de parte nuestra por su valiosísima colaboración y contribución en esta sesión. Muchísimas gracias y les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dalia, por las presentaciones y Carmen por el espacio y todos los demás por el espacio. Excelente todo, Encantado. como dicen. Un honor, chicos. Muchas gracias.